Las academias nacionales se complacen en auspiciar esta videoconferencia para exponer una visión multidisciplinaria del impacto bajo el patrocinio tecnológico de la Fundación Universitas. Este foro es el segundo que promueven todas las academias nacionales utilizando vías telemáticas. Significa un salto a la modernidad y al progreso tecnológico que ocurre en tiempos muy difíciles para todos en la salud de los venezolanos. La humanidad sufre la amenaza y los efectos concretos de una enfermedad infecciosa global producida por un agente viral perteneciente a la familia de los coronavirus, conocidos de forma genérica como COVID. Esta enfermedad ha traído graves consecuencias para la salud de las personas contagiadas, que en algunos casos puede causar la muerte. Este virus es de fácil y rápida transmisión, lo cual llevó a que en fecha 12 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarase una situación grave de pandemia, realizando juntamente con la Organización Panamericana de la Salud una serie de recomendaciones a los estados y a las personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir su propagación. Las academias nacionales, como corporaciones públicas de carácter científico, tienen desde hace más de 100 años la responsabilidad y el propósito de propender al desarrollo, progreso y mejoramiento de las ciencias. Ejercen un liderazgo moral, intelectual y cultural en la sociedad, ilustrando las cuestiones de mayor importancia, trascendencia y aplicación, según los tiempos y circunstancias. Cada una de las academias contribuye al reforzamiento de la institucionalidad del Estado desde su especialidad. Cada corporación, según las leyes de creación, también cumple una función consultiva oficial de los órganos del poder público y se involucran en la formación de opinión pública como compromiso ético de servir de guía proactiva para orientar a la sociedad civil. Esa función se ejerce desde la experiencia, la formación y el prestigio de sus miembros, reconocidos en el cultivo de sus respectivos. Se trata del ejercicio del derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información y opiniones sin censura previa y sin temor a consecuencias ulteriores. Así lo consagran los artículos 57 y 58 de la Constitución, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho no puede ser restringido ni siquiera bajo estados de excepción, como es el estado de alarma. Por ello, la libertad de expresión es una piedra angular para la existencia de una sociedad democrática. La acechanza de la COVID-19 solo será superada poniendo el conocimiento, la tecnología y la experiencia profesional al servicio de la necesidad, actuando de manera coordinada, multidisciplinaria y solidaria para abordar este desafío sanitario, prevenir nuevos brotes y hacer nuestra sociedad y economía e instituciones productivas. Las academias nacionales están al servicio del país. Lo haremos con la intervención del doctor Francisco Javier Pérez, en representación de la Academia Venezolana de la Lengua. Su intervención se intitula Pandemicismos, el léxico de la COVID-19 como enfermedad del lenguaje actual. El doctor Francisco Javier Pérez es individuo de número y expresidente de la Academia Venezolana de la Lengua, profesor titular jubilado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en lexicografía, teoría de diccionarios, historia de la lingüística, teoría literaria y español de América y en Venezuela. Actualmente es el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, cargo que ejerce actualmente desde Madrid. Del COVID. Y fíjense que digo el COVID y ya después voy a explicar por qué. Las academias, comenzando por la Real Academia Española y el resto del academicismo, por poner un nombre, ¿verdad? No es otra cosa que, bueno, un conjunto de voces que vamos repertoriando y que tienen que ver con el nombre mismo de la enfermedad. La enfermedad, como decía,
la OMS ha creado un acrónimo que es COVID-19, con un guión, ¿verdad? Generalmente con un guión. El nombre de esa palabra que está formada a su vez por otras palabras, cuya digamos, implicación de elementos sería coronavirus, y de coronavirus se tomó para el acrónimo la C y la O iniciales, virus, y a eso se le ha sumado el término enfermedad en inglés, disease, del cual explica el acrónimo la letra D. Y el 19 por lo que este COVID-19 tiene una implicación con otras enfermedades, otros coronavirus ya identificados años atrás, que son, bueno, esos SARS-CoV, y del cual este es la segunda, digamos, versión. Por otra parte, ¿cómo escribirlo? Porque comenzamos a ver al menos 3 maneras de escribir el nombre de enfermedad. Como decía, al menos 3 maneras vemos en español, que son toda en mayúscula, COVID-19, con un guión. También luego el guión va y viene, ¿verdad? Pero en general el guión se mantiene casi siempre. O en mayúscula, quizá recomendación, para de alguna manera entrar en consonancia todos, lingüísticamente hablando. Igualmente, lo más extendido al día de hoy, lo más correcto es escribirla en mayúscula, siempre, con el guión 19, en la idea de que es un acrónimo muy reciente, que todavía no tiene un asidero total y que viene principalmente a definir una enfermedad muy específica. El nombre de la enfermedad sería el de la pronunciación, es decir, cómo llamamos a cómo pronunciamos. Si pronunciamos de manera grave, es decir, diciendo COVID, o si pronunciamos de manera aguda, diciendo COVID. Igualmente, la Academia Española y las academias han recomendado, siempre recomendaciones, ¿verdad? Recomendado, en vista de cómo se está extendiendo el uso de la voz en la lengua española en estos últimos meses, que la pronunciación más extendida es COVID, es decir, una pronunciación aguda y no grave. Y hay con la pronunciación. Por lo general, cuando decimos género masculino, la pronunciación termina siendo aguda, el COVID. Y en cambio, cuando usamos el género femenino, la pronunciación termina siendo grave, la COVID. La doctora Pujol es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas, Naturales y miembro de su junta directiva. Su intervención versará sobre un nuevo coronavirus causante de la COVID-19 y la pregunta, ¿qué sabemos de él hasta esta fecha? Ante todo, muchas gracias por la invitación del Comité Interacadémico para participar en este interesante foro. Y les voy a hablar sobre un poco la biología y qué sabemos de este nuevo virus hasta la fecha. Antes del 2002-2003, cuando surgió el SARS, los coronavirus causaban infecciones, resfriados comunes, porque infectaban solo el tracto respiratorio superior. Con el surgimiento del SARS, luego del MERS y ahora del SARS coronavirus 2 2019, estos virus sabemos que pueden infectar el tracto respiratorio inferior y por ende causar neumonía. Sabemos que ya se identificó este virus, pertenece a la familia Coronaviridae por esta apariencia de corona que decora su virión. Sabemos que esta espiga, que está en superficie, es la que interactúa con el receptor. Hemos identificado el receptor, que es el ACE2
o enzima convertidora de angiotensina 2 en español. Tenemos cierto conocimiento de cómo penetra en la célula, cómo se replica en el interior de ella y cómo después son liberadas las partículas virales. Han surgido muchas teorías, muchas conspirativas sobre el origen del SARS-CoV-2. Si esto es un virus fabricado en el laboratorio, si es un virus que se escapó de un laboratorio en Wuhan. Y las respuestas están bastante claras. La mayoría de los expertos virólogos son enfáticos en esto. No, el SARS coronavirus 2 no contiene, por ejemplo, se ha dicho, secuencias del VIH, y hay publicaciones al respecto. No, el virus no parece haberse escapado de un laboratorio de bioseguridad tipo P4 de Wuhan.关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的。我们始终认为这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。我想提醒你注意的是，世卫组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室。En ese laboratorio se trabajaban con virus de murciélago y los virus de murciélago no tienen la habilidad de infectar directamente a los humanos. La hipótesis más aceptada es un salto de especie de un virus de murciélago a través de un animal intermediario. El coronavirus todavía sigue siendo una problemática para el mundo. Al principio se le echó la culpa a los murciélagos, pero hace poco se está hablando de que el contagio fue a través de otro mamífero, el cual puede ser un eslabón clave en el contagio de la causa de propagación del virus. Se encuentra la transmisión por parte de los murciélagos a los humanos, y la nueva data es a través de un curioso mamífero muy codiciado y de mayor fuente de tráfico en el mundo, el pangolín, un pequeño animal con apariencia de reptil que se encuentra en peligro de virus de murciélagos con los de humanos. Y el pangolín tiene en una porción de unión al receptor más similitud que la de los murciélagos. Y es por eso que siempre en ciencia nuestra evidencia está basada en publicaciones científicas y no en videos que estén sin respaldo de evidencia científica. Hemos oído hablar mucho que los virus ARN mutan, y esta es otra gran preocupación. Este es un virus ARN, por lo tanto muta, pero tiene una capacidad de mutación reducida por la actividad correctora, que es única de esta familia. Entonces, más bien lo que ha venido circulando es muy conservado. Es un virus que no muta tanto como el VIH, la influenza. Cuando muta, lo hace intercambiando grandes cantidades de su información genética, generando este tipo de genomas híbridos por un fenómeno que se conoce por recombinación. Y esta recombinación es lo que le permite a estos virus el salto de especie entre este virus de animales intermediarios, en este caso como el pangolín, y luego pasar al humano. Sabemos que cuando un agente patógeno infecta al humano, el humano produce anticuerpos, así que tenemos diversas formas de detectar este virus. El primero es detectar el virus, y ahí tenemos el ARN viral por la técnica de PCR que hemos oído. Esto se hace usando como muestra un hisopado nasofaringio, y este es el estándar de oro. Es la única prueba avalada por la OMS para identificar este virus. Y es lo que nos permite comparar los casos entre distintos países. Pero también a posteriori surgen los anticuerpos. Hemos oído hablar de las pruebas rápidas, IgM, IgG totales, y hay mucho interés en poder discernir dentro de estos anticuerpos la presencia de anticuerpos protectores, también llamados anticuerpos neutralizantes, que son los que proveen inmunidad a la reinfección y podrían ser usados como terapia. Hablando de tratamiento, no existe una terapia
efectiva actualmente aprobada para mejorar el curso de esta enfermedad, pero tenemos distintos antivirales, distintos medicamentos, conociendo el ciclo de vida y conociendo también la inmunopatología de esta enfermedad. Aquí sabemos que hay una tormenta de citoquinas, que es una expresión exacerbada de nuestra respuesta inmunitaria, y los que quieran entender en forma sencilla lo que es una tormenta de citoquinas, los invito a leer el artículo de nuestro colega, el profesor Félix Tapia, en ProDaVinci, sobre tormentas de citoquinas. Y esta enfermedad además causa problemas de coagulación y una trombosis masiva, así que también tenemos este tipo de tratamientos. En cuanto a las vacunas, hay alrededor de 90 vacunas siendo en experimentación, desde vacunas sencillas que son fragmentos de proteínas del virus, hasta virus benignos que tienen parte de estas proteínas. Ninguna de estas vacunas está actualmente aprobada, están cuando mucho fase 1, fase 2, y solo estarán listas para el año que viene. Así que hemos visto, la COVID es una enfermedad compleja y diversa, va desde casos asintomáticos, a menudo los niños, por una enfermedad leve, a menudo los jóvenes, hasta neumonía grave y trombosis masiva, que a menudo afecta a adultos mayores. Pero sabemos que también hay jóvenes cursando cursos graves de esta enfermedad, y aquí un especial recuerdo y admiración y solidaridad con todo el personal de salud que está particularmente expuesto a esta enfermedad. Así como hay una diversidad de presentaciones clínicas, hay una diversidad de presentaciones epidemiológicas. Los invito a leer el artículo de nuestro amigo el doctor Julio Castro, que también apareció en ProDaVinci, donde hay una correlación o una presentación, digamos, de que países con ingresos altos, en este caso, presentan un mayor número de casos promedios por millón de habitantes. ¿A qué se debe esto? Aquí de nuevo ha habido muchas especulaciones. ¿Acaso la vacuna de BCG administrada en la infancia protege contra la COVID? No existe correlación, existe una correlación, más no un sólido basamento estadístico para poder decir que la BCG protege. Esto no ha sido confirmado. Hay estudios en curso para ver si una vacunación por estimulación general del sistema inmunitario pudiese ayudar. También países donde hay alta endemicidad para dengue han sido asociados con un número de casos menor. De nuevo, no hay una sólida base estadística para asumir esto. La gran pregunta, ¿el virus mutó? ¿Hay un virus más atenuado circulando en algunos países? Como les dije, el virus es muy estable y no ha habido recombinación de la que le permite el salto de especie o intercambiar gran cantidad de material. Diferencias genéticas entre los humanos, estas sí hay diferencias en la expresión, hay polimorfismos en el receptor, y nuestro complejo mayor de histocompatibilidad se han visto algunas correlaciones. Pero hasta ahora no ha habido una asociación que permita decir que en ciertos países la enfermedad va a cursar de forma más benigna. Otros factores, sí, socioeconómicos, la aplicación del distanciamiento personal, y sobre todo la cantidad de test, el despistaje, cuán masivo es. Y sabemos que muchos de los países donde vemos muchos casos es sencillamente porque se están haciendo muchos test y se están detectando entonces hasta las personas asintomáticas, y esto permite un mejor control de la enfermedad. Y estos países donde se hacen muchos test, probablemente la tasa de letalidad va a ser menor porque pueden controlar mejor y aislar a sus enfermos. Y lo que está claro es que la epidemia no arrancó de forma sincronizada, simultánea en todos los países, así que lo que estamos viendo es una fotografía de una epidemia que está cursando distintas etapas en cada uno de los países. Con respecto a esto, vale la pena mencionar el
reporte de nuestra academia sobre el estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios. Y las preguntas eran: ¿qué información tenemos de Venezuela? ¿Cuán precisa es? ¿Cómo podemos aproximar el número real de personas contagiadas y cuántas podrían infectarse? Para esto se usaron diversos modelos matemáticos y las mayores conclusiones es que no se está realizando suficientes test si comparamos, por ejemplo, con la región latinoamericana, y la primera recomendación es aumentar el número de pruebas moleculares. Luego, que debe haber un cierto subregistro, aproximadamente al menos 2/3 de los casos no se estarían detectando, y aunque nuestra epidemia ha experimentado un retardo, no parece factible que la epidemia detenga su curso. Por lo tanto, se requiere el concurso de todos los sectores del país para el manejo de esta epidemia, y nuestra academia continuará evaluando el curso de la epidemia en el país para contribuir a minimizar su impacto en la población. Tiene el uso de la palabra el doctor Enrique Pérez Loyo. El doctor Pérez Loyo es médico cirujano, especialista en anatomía patológica, oncopatólogo, doctor en ciencias médicas, profesor de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Escuela de Medicina Vargas en la Universidad Central de Venezuela. Es individuo de número de la Academia Nacional de Medicina y actualmente su vicepresidente. El doctor López Loyo titula su intervención La COVID-19, tratando de identificar las características de la pandemia. Gentilmente, la escogencia de parte de nuestra Junta Directiva para representar a la Academia Nacional de Medicina en esta importante sesión, la cual es una visión multidisciplinaria del problema de la infección por el COVID-19. Vamos a tratar de identificar a partir de esta breve comunicación las características de la pandemia en Venezuela desde el punto de vista sobre todo de tormenta perfecta. Y el Estado venezolano lo que ha tratado es de controlar una tormenta perfecta en medio de una emergencia humanitaria compleja, en medio de la destrucción de la infraestructura. Los médicos están claros de que los hospitales solo cuentan con el capital humano. La invitación al régimen de Maduro es a inyectar los recursos para que los pacientes puedan vivir. El problema que tenemos es la preparación material de la dotación de los hospitales, que no existe la dotación en los hospitales ni de material de protección personal, por ejemplo, tapabocas, guantes, batas, lentes de protección para el manejo de los pacientes. Mientras tanto, Nicolás Maduro designó a su vicepresidenta a monitorear la seguridad sanitaria en el país, al tiempo que señaló que el coronavirus pudiera ser una cepa creada, según él, para atacar a China. Que el coronavirus puede ser una cepa creada para la guerra biológica contra China. Ya son muchos los elementos que se ven en el análisis mundial y hay que alzar la voz. Esta aseveración, para los especialistas, no contribuye a mejorar las condiciones de los hospitales. Por el contrario, crea zozobra en los ciudadanos. En ningún caso ha sido comprobado. Entonces, de verdad que esto lo que hace es crear un poco más de alarma. Yo creo que aquí tenemos que ser claros, transparentes, nítidos, porque, repito, el temor de la población crece más rápido y se difunde más rápido que la misma enfermedad. Y es que los hospitales venezolanos se han descuidado en estos últimos años de revolución. Los médicos son testigos incuestionables. Tenemos escasa dotación en los hospitales, tenemos escasa... ¿Y qué tenemos que tener? Información. En realidad es difícil, yo creo que la gente ya sabe lo que está ocurriendo en los hospitales en Venezuela. Cualquiera que visite el hospital universitario, cualquiera que visite un hospital en el interior sabe lo que ha ocurrido. Como director de la Escuela de Medicina estamos al tanto de las deficiencias serias y graves que hay para la atención tanto ambulatoria como hospitalaria. Y justo cuando aparece esta enfermedad del coronavirus en el mundo, la terapia intensiva del hospital de niños más importante de Venezuela fue cerrada. ¿Qué van a hacer esos niños del JM de Los Ríos que necesitaban justamente estar allí para salvar la vida? Bueno, morirse porque ahí necesitas instrumentos, respiradores, una cantidad de cosas que yo creo que lo único que le queda a ellos es morirse y a su mamá. Un déficit hasta el 80% de los servicios básicos de agua y electricidad solo en los servicios de atención hospitalaria.
no hay una dotación efectiva de medicamentos e insumos, ausencia de equipos y reactivos diagnósticos, una migración masiva de trabajadores de salud que solo en el componente médico supera los 22.000 médicos venezolanos. Una población desnutrida, con ingresos miserables, sin servicios de transporte público eficiente, antes de lo que finalmente ha ocurrido, una disponibilidad baja o ausente de combustible. Es difícil decirlo, pero hay más de un mes que está en esto, más de un mes. Sobre todo en el interior del país no existe la posibilidad de echar gasolina de forma frecuente. No existe la posibilidad. Aquí en Caracas se está presentando problemas desde hace más de una semana en todas las estaciones de servicio. Agrava la movilidad. Esta situación de tormenta perfecta es la que encuentra al país en medio de una pandemia de graves consecuencias que todavía debemos estar en previsión. Por lo tanto, creemos que la manera como se ha generado la expectativa de la información oficial, estamos todavía explorando la punta del iceberg. Estamos hurgando sobre esa punta, porque la curva de progresión de los casos positivos muestra un modelo que no es convencional, para dar una definición bastante técnica, puesto que no atiende a pruebas epidemiológicas validadas, tales como el número reproductivo básico, R0, por lo cual se estima que la velocidad con que una enfermedad puede propagarse en una población, y esa regla no se está cumpliendo en la progresión en Venezuela. Entonces, esa progresión oficial de la pandemia en el país no ha permitido la observación de una curva de ascenso de fase exponencial característica y que acompaña a la mayoría de los países. Y luego se han hecho otras reflexiones de cuáles serían los motivos. Y esas cifras oficiales en blanco y negro, hasta las cifras de ayer, 455 casos positivos, 220 recuperados, 10 fallecidos. Ellos hablan de pruebas, pues son pruebas rápidas, no pruebas confirmatorias, 1.858.000, lo cual da, según ellos, más de 535.000 pruebas por millón de habitantes. Pero a esa cifra le falta algo. Identificamos que dentro de los casos positivos, en la evolución sumatoria va hacia un modelo lineal y no exponencial, lo que correspondería a la aparición de este tipo de pandemias. Y en la identificación de casos nuevos hay un patrón en brotes o clúster, los cuales no atienden cuando nosotros identificamos y recordamos cuál sería más o menos el periodo de incubación de la patología. Sobre un pico, no identificamos 15 días después otro pico. Por lo tanto, existen muchas dudas sobre la presentación de estos casos oficiales. Entonces, vemos que ¿qué puede estar ocurriendo? Y era nuestra presunción inicial, en un primer momento, debajo de la punta del iceberg o debajo del iceberg. Primero, que no se informaban los casos leves o moderados. Esa era una interrogante, que la estadística mundial los coloca en el 80% de los infectados. Es decir, otra presunción, que no los estamos registrando. Luego, que a quienes se les aplicó una prueba rápida de las cuestionadas, por ejemplo, en España, fueron realizadas en el tiempo de infección no ideal desde el punto de vista de la detección inmuno. La otra interrogante, es decir, esa parte sumergida de ese iceberg, ¿serían los no notificados en realidad o quienes simplemente no pudieron llegar al Hospital Centinela o no recibieron la famosa visita para identificar casos sospechosos? U otras cosas que pueden estar en juego también, es decir, este país vivía un aislamiento aéreo acentuado en los últimos años y había una baja movilidad pública desde hace tiempo, independientemente del problema de la gasolina. Pero, oh sorpresa, el día martes pasado, reciente, el doctor Ciro Ugarte, una autoridad, director de emergencias de la Organización Panamericana de Salud, en una declaración reveladora, estableció las siguientes cosas que es importante destacar, diciendo que las cifras oficiales en Venezuela siguen siendo bajas considerando que se realizan menos pruebas para detectar la presencia del virus en los pacientes, el virus en el paciente. Es decir, una autoridad lo está diciendo. Y hay muchas más para detección de anticuerpos, es decir, pruebas rápidas, lo que no permite caracterizar la epidemia. Y aquí están respuestas técnicas
oficiales internacionales a nuestra situación actual. Entonces, por otra parte, desnuda nuestra situación real del sistema sanitario y dice que la capacidad del sistema sanitario venezolano se ha deteriorado en los últimos años y esa condición es una limitante que altera la posibilidad de tener suficiente personal de salud, suficiente equipamiento y suministros, no solamente para los pacientes con el COVID-19, sino más allá del virus, es decir, la atención de otras patologías. Y finalmente, dice que el número de pacientes, y esto es algo que es importantísimo, de pacientes positivos, continúa por debajo de las estadísticas, pero insiste en que la curva no ha llegado a su cúspide. Y aquí la importancia de lo que decía la doctora Pujol, que estamos probablemente esperando esa cúspide que puede ser realmente violenta. Ahora, vemos que en un estudio independiente a través de la sala de monitoreo, identificando en ese periodo, en la semana 5 al 8 de la pandemia en Venezuela, se han identificado 388 casos confirmados, es decir, por PCR, dentro de los que están hospitalizados. Así, aquellos clínicamente sospechosos, simplemente hospitalizados por clínica de sospecha, 388 en el mismo periodo, del 16 de marzo al 10 de mayo, y en el mismo periodo, aquellos con prueba rápida positiva y hospitalizados, solo 244 casos hospitalizados. Por lo tanto, vemos que esas interrogantes están todavía en el aire. Necesitamos buscar respuesta efectiva desde el punto de vista práctico y técnico. Pero entramos a la fase en la cual debemos darle la importancia a lo que significa la cuarentena como recurso epidemiológico. Es decir, ella es una estrategia de epidemiología, primero basada en cuanto a la aparición de una noxa como las características del coronavirus COVID-19, que existe primero un carácter de vulnerabilidad de la población. Para ello, la cuarentena es el fundamento de esa estructura epidemiológica internacional. Segundo, ella busca controlar la velocidad del requerimiento de servicios sanitarios operativos, es decir, evitar que ocurran picos violentos que saturen el sistema sanitario. Mientras unos salen, otros van entrando. Pero, además, en ese periodo de cuarentena se busca optimizar los tratamientos efectivos para disminuir el número de fallecidos, disminuir los casos que quedan fuera del sistema sanitario. Siendo para este punto, dentro de la cuarentena, fundamental la masificación de las pruebas diagnósticas, es decir, mitigando los efectos de la aparición del virus en las poblaciones. Y eso, la distribución de pacientes positivos ya detectados, es lo que va a orientar la oportuna distribución de recursos. He allí los fundamentos de una cuarentena como recurso epidemiológico. Pero el acatamiento de la cuarentena, en este estudio independiente en el periodo marzo 16-10 de mayo, ha tenido una disminución significativa, un cumplimiento que para la última semana de marzo era de 75%, ha decaído para esta misma semana al 48%. Hay múltiples razones. La gente tiende a salir a la calle, a buscar el sustento, a tratar de teniendo una economía tan inestable, pero además la situación del combustible, la disponibilidad de gasolina en el mismo periodo ha estado disponible al comenzar la cuarentena en el 35% a nivel nacional. Solamente tenía el suministro, no tenía suministro para esa fecha, 35%, y ya superó el 80% en la última semana para el déficit de gasolina, que son elementos que contribuyen a que haya una masificación, gente en las calles esperando surtirse de gasolina o de combustible, que es un elemento que puede revertir los efectos de la cuarentena. Ahora, cuando hablamos de que la cuarentena tiene que tener un tiempo finito, hablamos del principio de flexibilización. La clave la dio el director general de la Organización Mundial de la Salud, tan cuestionado, pero es el organismo que nos rige para este tipo de situaciones, donde estableció una premisa fundamental que los países deben responder afirmativamente a la pregunta sobre si los sistemas de vigilancia son realmente capaces de detectar, es decir, diagnosticar y gestionar los casos de contagio, es decir, tratarlos adecuadamente. Por lo tanto, nos dio esa premisa fundamental, la cual está estableciendo condiciones técnicas fundamentales para la flexibilización. Primero, que ese levantamiento cuando se haga ha de ser lento
y constante de las medidas de aislamiento social implementadas para mitigar la propagación del coronavirus. Luego, que cada región o cada estado debe confirmar si la epidemia realmente está bajo control. Y la tercera respuesta que se busca de los estados es si esos sistemas sanitarios pueden hacer frente a la posibilidad de que hayan resurgimientos de casos una vez que se relajen las medidas sanitarias de contención. Pero la realidad es realmente aplastante. El comportamiento biológico de la gente no atiende a condiciones técnicas. Ya vimos la ponencia de la doctora Pujol y además ya la experiencia en países que pasaron la primera fase de la infección, donde han ocurrido focos importantísimos de reinfección. Por lo tanto, decía, y lo sigo sosteniendo, es una patología en construcción que debemos seguir monitorizando. Pero nuestra estrategia debe estar basada para Venezuela en que deben ser diseñadas de acuerdo a la realidad como lo establece la Organización Mundial de cada país, y nuestra academia considera, primero, que debe ser dependiente de que se establezcan condicionantes de la situación del sistema sanitario y la realidad socioeconómica y política. Luego, se debe identificar en Venezuela dónde realmente termina la frontera de la crisis sanitaria y dónde comienza la crisis de combustible y los operativos de control político, porque se ha utilizado, de acuerdo a esto, la cuarentena para generar un estado de división real político-territorial donde hay restricciones para unos sitios y no restricciones para otros. Luego, se debe priorizar las actividades productivas no masivas, las actividades de distribución de insumos básicos y servicios públicos, eso sí, usando siempre las medidas de barrera, los tapabocas, la distancia interpersonal, etcétera, que serían elementos fundamentales para una futura flexibilización. Igualmente, a pesar de que nuestro país tiene graves problemas de conectividad, de banda ancha, asociados a falta de electricidad, etcétera, se debe acentuar la utilización de labores o trabajos electrónicos y de docencia virtual, que es un recurso internacionalmente válido que en Venezuela tiene que probarse como un fundamento para lograr una normalización, digamos, progresiva. Igualmente, en el ámbito de la atención médica, se deben restituir consultas médicas individualizadas, es decir, programadas por horarios separados, dando prioridades fundamentalmente a pacientes que asisten a terapias de diálisis, pacientes oncológicos en terapia de cáncer, pacientes que tienen una condición VIH-Sida que necesita una reconducción de tratamiento o evaluación de enfermedades crónicas que pueden además ser comorbilidades que contribuyan a agravar la situación de un paciente que pueda eventualmente infectarse con el coronavirus COVID-19. Por lo tanto, esa flexibilización no significará jamás bajar la guardia ante la progresión inexorable de la pandemia. Es básicamente establecer un equilibrio entre el desarrollo de la vida de las poblaciones y el riesgo inminente de la infección por COVID-19 que alcanzará finalmente a toda la masa susceptible. Entonces, hacemos nuestras, cuando hablamos de la esperanza de la vacuna, las palabras de nuestro experto internacional que nos enorgullece, el doctor José Esparza, quien es miembro correspondiente extranjero de nuestra Academia Nacional de Medicina, cuando se hacía la pregunta hace 2 semanas en un foro que conducimos en la Academia de Medicina, ¿cuándo tendremos una vacuna? Y él hablaba de que significaba una esperanza para controlar la diseminación del virus. Por ser un RNA es más estable, su capacidad de mutación es menor, pero existen incógnitas inmunológicas sobre la respuesta que hace en el organismo los SARS-CoV-2. Primero, ¿existe realmente una inmunidad productora posinfección? La otra es, ¿cuánto duraría esa respuesta? Y finalmente, ¿qué tipo de respuesta inmune debe inducir una vacuna? Para ello, entonces, una producción de vacunas debe ser masiva y debe alcanzar hasta billones de dosis. Tiene que haber entonces la capacidad de los estados para distribuirla y disminuir la probabilidad de que exista el contacto en la población susceptible a futuro. Pero también que es totalmente posible que al momento en que en ese tiempo, que puede variar entre 18 y 24 meses, ya que exista una vacuna disponible que sea efectiva, ya haya ocurrido el fenómeno de inmunidad de rebaño, una inmunidad colectiva asociada al contacto con el virus. Y es posible que ese virus, y así esté establecido, continúe circulando por varios años, pero la vacuna podría ser de utilidad para que los remanentes susceptibles y sobre todo pacientes de alto riesgo puedan ser protegidos. Pero se ha generado en las últimas semanas una verdadera guerra de las vacunas.
En la mayoría de los continentes hay una cantidad tanto de investigadores como desarrolladores en esta área que han emprendido la búsqueda de una vacuna efectiva. Y así, entre 90 y 115 vacunas candidatas desde el 8 de abril han surgido internacionalmente. 78 ya están confirmadas como activas, 37 aún no confirmadas, pero lo importante es que esta carrera ha llevado a que se identifiquen y busquen diferentes plataformas tecnológicas que se están evaluando para lograr una vacuna exitosa, que incluyen, por ejemplo, utilización de ácidos nucleicos, de ADN o ARN, partículas similares al virus, péptidos, vectores virales replicantes o no replicantes, proteínas recombinantes, virus vivos atenuados y virus inactivados, pero la realidad es que todavía no estará la vacuna. Tardará entre 18 y 24 meses para hacer efectiva su presencia a nivel mundial. Ahora, a manera de conclusión, los puntos más importantes tratados en esta corta comunicación sería que la progresión de la patología hace cambiantes los aspectos biológicos, fisiopatológicos y terapéuticos del problema. Es decir, es una patología en construcción. Se debe caracterizar el patrón de la infección con mayor número de pruebas confirmatorias en nuestro país, sobre todo utilizando la descentralización de pruebas de PCR, y que incluyan además los entes privados que puedan contribuir a caracterizar mejor nuestro patrón de infección. La progresión de los casos en el país sugiere que está por producirse un crecimiento exponencial de los casos. Nuestro sistema sanitario, a pesar de eso, no está preparado para esa eventual contingencia. En el punto de la cuarentena, esta muestra una tendencia a perpetuarse, aprovechando el estado, la escasez cada vez mayor de combustible, fundamentalmente como una estrategia de control social, y debemos recordar que la infección por COVID-19 tiende a permanecer en el tiempo hasta alcanzar una inmunidad de rebaño a la espera de una formulación eficaz de una vacuna. En representación de la Academia Nacional de la Historia. El tema de su intervención se denomina Pandemias, Desastres y Procesos Históricos. El doctor Rogelio Altés es antropólogo e historiador, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, profesor titular de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en el estudio histórico y social de los desastres, con amplia obra internacional sobre el tema. Agradecer también a la Academia Nacional de la Historia por haber confiado. Este trabajo parte de una premisa esencial a partir de un proceso de comprensión analítica de los desastres en las últimas décadas, que sostienen que, desde luego, los desastres no son naturales, son el resultado de procesos históricos y sociales e incluso también culturales que cruzan en tiempo y espacio una o varias amenazas y un contexto vulnerable. En todo caso, los desastres son el resultado de procesos humanos que podemos identificar claramente a través de los procesos históricos que conducen a este tipo de desenlaces catastróficos. Y es posible también observar en esos procesos históricos, incluso en nuestros antecedentes en el proceso venezolano, coyunturas desastrosas que concatenan diferentes desastres en largas duraciones que son capaces de afectar a las sociedades por varias décadas, ¿no? Quizás nosotros estamos ante algo por el estilo, no solamente por el virus, sino en todo caso en el contexto que nos envuelve en el país. Las dos variables decisivas para que esto pueda tener lugar son, decíamos, las amenazas y los contextos vulnerables, ¿no? Son el resultado además de relaciones que establecen los seres humanos con la naturaleza, con los fenómenos, con dinámicas que no son propias de las vidas de sociedades humanas, y que esas relaciones que se establecen a través del tiempo son decisivas para que cuando estos fenómenos o estas dinámicas de la naturaleza tropiezan con los contextos humanos, pues entonces puedan desencadenar eventos adversos. En ese sentido, los fenómenos y aspectos de la naturaleza que se combinan con estas condiciones humanas, a partir de ese momento dejan de ser simplemente fenómenos, o en este caso simplemente organismos, para pasar a convertirse en hechos y problemas sociales, en hechos y problemas históricos.
En ese sentido, es importante tener en cuenta que esto no solamente tiene lugar con algunas dinámicas particulares de la naturaleza, sino inclusive con organismos microscópicos, como el caso de los virus o las bacterias. Esta dinámica de la naturaleza es independiente de los procesos humanos y debemos entenderla, cuando la miramos desde ese punto de vista, como algo que sucede, por ejemplo, con fenómenos de gran cantidad de energía, como el caso de los sismos o los huracanes. Una pregunta fundamental para poder entender esta relación es que cuando observamos una lluvia torrencial en el océano no conduce a ningún efecto histórico, mientras que si esas lluvias descargan en laderas inestables ocupadas por viviendas autoconstruidas, sin duda esto va a conducir a un desastre. Estas regularidades de la naturaleza, además, se encuentran asentadas en escalas temporales que no tienen nada que ver con la percepción cultural del tiempo. Nosotros no podemos ubicar ni hacer coincidir estas escalas de la naturaleza con nuestra percepción del tiempo porque pertenecen a calendarios completamente diferentes. En todo caso, sí debemos entender que desde el surgimiento de nuestra especie, la historia es una misma con los procesos naturales y es indivisible. Esta es una percepción interpretativa que es fundamental para poder comprender esto y evitar equívocos interpretativos al respecto. No obstante, ¿sí?, nosotros también intervenimos en los procesos naturales. Más allá de discusiones hoy tan difíciles de poder asentar, como por ejemplo el calentamiento global o el cambio climático, lo podemos observar a través, en este caso, de enfermedades contagiosas, ¿no? Virus y bacterias viajan con los humanos y se transmiten a partir de conductas y comportamientos humanos, ¿no? Se propagan por condiciones humanas y debemos entenderlos también en una relación directamente proporcional a los problemas sociales y a los problemas materiales que en todo caso los hallaremos subyacentes a cada epidemia o a cada pandemia. En el caso de Venezuela tenemos ejemplos muy claros, incluso ejemplos históricos que los podemos comprender precisamente dentro de esos contextos. En todo caso, investigar en el periodo colonial nos lleva a observar que la lista de crisis epidémicas es muy larga. Aquí tenemos algunas que podemos observar que además están vinculadas entre sí. Por ejemplo, todas aquellas que se manifestaron a través de fiebres y malestares similares podrían ser identificadas en el discurso documental como malaria, como pestes o calenturas, y probablemente son diversos tipos de enfermedades. O el caso, por ejemplo, de aquellas identificadas con aspectos digestivos. Una de las más importantes en la historia tuvo que ver con la epidemia de viruela de segunda mitad del siglo XVIII. Es importante entender esto por el hecho de que su extensión en el tiempo es una relación con la forma de propagación que está asociada a esas formas de comunicación del momento. Es mucho más lenta, por eso dura más en el tiempo, ¿no? Sin embargo, hay que entender el impacto de esto. Solo en Caracas hubo casi 13.000 víctimas. En el oriente, por ejemplo, hubo un porcentaje de 24% de fallecidos entre los contagios que pudimos contabilizar. Aquí tienen, por ejemplo, una estadística que se hizo para el caso de Oriente con relación a la epidemia de viruela. Otros ejemplos en la historia más cercanos, por ejemplo, el caso del cólera, que tuvo un impacto de fallecimiento de casi 15.000 personas, ¿sí?, donde 7.000 de ellas estuvieron en Caracas, Valencia, Margarita o Cumaná. Otras enfermedades, como el caso de principios del siglo XX, que podemos ver allí en el cuadro, alcanzaron a matar en 1907 a prácticamente más del 1% de la población. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta otra vez en relación con contextos históricos, con formas que podemos advertir en donde la sociedad es corresponsable a partir de sus condiciones de este tipo de propagación. El caso de la pandemia de 1918-19, mal llamada gripe española, ¿sí?, en Venezuela impacta a partir de octubre de 1918. Las respuestas al respecto fueron bastante serias en el caso de Caracas, pero para el resto del país fue una respuesta muy fragmentada y muy diferencial, y que podemos decir que solo Caracas tuvo en realidad una respuesta más sólida. Tiene además algunos efectos positivos en el caso de la publicación de los anales de la Dirección de Sanidad Nacional
en la cual podemos recoger una gran cantidad de información al respecto, y tiene también un impacto en la profesionalización de la medicina con relación a este tipo de enfermedades que en ese momento inclusive no se tenía muy claro de qué se trataba. Tenemos que ubicar esto también en el contexto histórico de una dictadura férrea como la de Gómez, que además de generar despliegues de asistencia sanitaria, como esos equipos que vemos allí, fue capaz de decretar el fin de la epidemia, ¿sí? El 31 de diciembre de 1918. El fin de la epidemia, desde luego, no significó que el decreto acabara con los contagios, nada que ver. Aquí tenemos un cuadro a través del cual podemos observar que todo el desarrollo del contagio de la H1N1 produjo en el país durante un poco más de un año la muerte de casi el 1% de la población. Lo vemos acá en este cuadro y vemos a la izquierda precisamente cómo en este momento, cuando se decreta el fin de la epidemia, no significa que efectivamente la enfermedad continuara, como en efecto lo fue, ¿no? La pandemia que nos envuelve hoy, en primer lugar, también debemos entenderla dentro del contexto histórico. Es global no por globalización, hay un intento de hacer coincidir una forma de comprender los procesos históricos con el alcance del virus y que no necesariamente tiene sentido. Por otro lado, debemos entender que son formas de propagación que están en relación directamente proporcional con las formas históricas de comunicación. La velocidad de transmisión del virus o la forma a través de la cual llega a diferentes espacios del planeta se debe a condiciones históricas y no precisamente al virus, ¿no? El virus no es el productor del desastre, son las condiciones de vulnerabilidad que han enseñado casi todos los países frente a esta amenaza, ¿sí? Ante la cual les toma por sorpresa a pesar de tantos antecedentes de epidemias y pandemias que deberían haber generado formas de respuesta, ¿no? Y también debemos verlo esto en el contexto histórico de nuestro país, porque, por ejemplo, nuestros emigrantes hasta hoy, unos 5 millones, ¿sí? Son vectores de algunas enfermedades que aquí son epidémicas, a pesar de que en otros países están más controladas, y se convierten en vectores de estas enfermedades en países vecinos, especialmente Brasil, Colombia y Ecuador, lo cual representa que el problema no está radicado en la enfermedad, sino en el contexto social y político y de poder económico que vive el país y que es capaz de catapultar esto más allá de sus fronteras, ¿no? Para ir cerrando, ¿sí? Es fundamental que el foco del análisis deba comprender el contexto histórico en el que tiene lugar el problema, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en el caso de la viruela y esa lentitud de propagación en relación con las formas de comunicación y los medios de transporte que no tienen que ver con la letalidad o el alcance del virus, sino con ese contexto del que hablábamos. Mientras que en el caso de la influenza de 1918-19, podemos entender que en buena medida las condiciones de la Primera Guerra Mundial son decisivas tanto para el éxito del virus como para su expansión, sobre todo al retorno de los contingentes que pelearon en Europa. No olvidemos que Europa se encontraba en una condición de neocolonialismo y que buena parte de esos contingentes que regresan a África, al sur asiático o incluso a Australia son vectores de la propagación del virus. También debemos comprender que, como decíamos, el análisis de este problema no debe estar únicamente enfocado en el asunto médico-biológico, que es esencial para comprender una cantidad de cosas, pero que debe estar complementado con la incorporación de variables históricas y sociales para poder entender los efectos catastróficos de las epidemias, ¿no? En este caso, entendemos al COVID-19 como un desastre global, pero debemos entender que sus efectos son heterogéneos y van a depender de las condiciones de cada país, ¿no? Un desastre que tiene lugar en un contexto político convulso, como el caso de Venezuela, va a potenciar sus intensidades, ¿no? Y en todo caso, creo, desde mi punto de vista, que eso está por ver. Sigue en el orden de la palabra el doctor Carlos Ayala Corao. Su intervención se denomina Los retos del COVID-19 para el Estado de Derecho. El doctor Carlos Ayala Corao es individuo de número
y miembro de la Junta Directiva de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor titular de Derecho Constitucional y jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Es expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actual vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas. El doctor Carlos Ayala también es un profesor con funciones en variadas universidades en el extranjero y autor de varias publicaciones en Derecho Constitucional, Administrativo y Derechos Humanos. Tiene el derecho de palabra el doctor Carlos Ayala. Muy buenos días a todos y a todas, a los compañeros de este foro que me honro en compartir y a quienes nos están escuchando por diversas vías virtuales. Yo voy a hacer una intervención con relación a los aspectos jurídicos de la pandemia causada por el COVID-19 y las consecuencias en el derecho, particularmente con referencia a Venezuela. Para aquellos que quieran hacer una lectura de mi intervención más allá de lo que voy a exponer, quiero referirlos directamente al pronunciamiento de nuestra academia con fecha 18 de marzo de este año, un pronunciamiento precisamente sobre el estado de alarma decretado ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Bien, comenzaré diciendo con base en las intervenciones anteriores que estamos indudablemente ante una pandemia de carácter mundial global que ha sido así reconocido por las autoridades mundiales de la salud, tanto a nivel panamericano o interamericano como a nivel mundial por la Organización Mundial y por la Organización Panamericana, lo cual requiere esta situación extraordinaria, requiere de una respuesta extraordinaria por parte del derecho, por parte de un Estado de Derecho, por parte de cómo va a reaccionar precisamente el Estado de Derecho, o la democracia y las instituciones. Está en el centro de esto, como lo han visto en las intervenciones anteriores, derechos fundamentales que comienzan por el derecho a la vida, pasan por derechos como el acceso a una salud de calidad y de acceso universal, a una integridad personal, tanto física como psíquica de las personas, y que precisamente están siendo afectadas por una situación de anormalidad, están siendo afectadas de una manera que amenaza con gravedad extrema, y eso en el derecho tiene una respuesta dentro del derecho y no fuera del derecho. En el derecho democrático, las situaciones normales se responden con medidas normales, pero las situaciones anormales también se responden dentro del derecho, pero dentro de un marco de derecho extraordinario. Y los estándares constitucionales que están también recogidos en la Constitución venezolana e internacionales ponen ciertos límites, condiciones, guías y directrices para estas respuestas del derecho. Tienen que ser objetivamente situaciones de extrema gravedad y urgencia que afecten la vida de la nación, para lo cual el derecho puede y debe responder con medidas, pero no cualquiera, no con cualquier tipo de medidas, sino aquellas medidas que sean estrictamente necesarias, aquellas medidas que sean proporcionales para dar respuesta a la situación grave que afecta, medidas adecuadas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, y por último, medidas que tienen que ser limitadas a las circunstancias y por tanto limitadas en el tiempo. Esto no puede dar lugar, por ejemplo, a un estado de excepción ilimitado en el tiempo, sino mientras se mantengan las circunstancias que estrictamente lo justifiquen. En los principios de Siracusa, precisamente sobre los estados de excepción, se identifica la salud pública como uno de los motivos que puede dar lugar en casos extraordinarios a este tipo de medidas. Entonces, fíjense ustedes que estamos no ante un estado de excepción para proteger el Estado mismo o para proteger la estabilidad de un gobierno, sino estamos frente a un estado de excepción que gira en torno a las personas, que gira en torno a la salud de las personas, de tal manera que las medidas
legítimas que se pueden adoptar son aquellas que tienen por objeto prevenir y luchar contra esa enfermedad de manera que se proteja la salud de las personas y por ende la vida y otros derechos como la integridad personal, física y moral. En Venezuela, la reacción del régimen a esta pandemia se ha expresado jurídicamente en un decreto inicial del 13 de marzo, el decreto 4160, donde se declara un estado de excepción de los 3 que están en la Constitución, que se llama el estado de alarma. Sin embargo, por supuesto, esta medida que debía ser publicada el mismo día del decreto aparece en circulación la Gaceta días después, el 17 de marzo. Este estado de alarma se prorrogó 30 días después, el 12 de abril, por 30 días adicionales. Y recientemente, hace un par de días, como se vencieron esos 30 días adicionales, no se ha prorrogado, sino se ha vuelto a dictar un nuevo decreto, el 4198, de fecha 12 de mayo de este año, y que apareció publicado en Gaceta Oficial. De tal manera que este es el marco jurídico, por llamarlo de alguna manera, que ha sido dictado por el gobierno para dar respuesta jurídica a la pandemia. Debo hacer una primera advertencia. No es el único estado de excepción bajo el cual está Venezuela. Desde hace más de 2 años estamos en simultáneo con un estado de emergencia económica, que este año se ha vuelto a dictar el 5 de enero y se ha vuelto a dictar en días pasados el 4 de mayo, y que supone en definitiva transferir de una manera irregular e indefinida facultades legislativas que deberían corresponder a la Asamblea Nacional al Poder Ejecutivo. Las medidas que contiene este decreto, digamos en términos generales, si uno lo lee, digamos las medidas dirigidas a la suspensión de actividades, al régimen de las personas, al régimen de inspección, no llamarían la atención como unas medidas inusuales que se están dando alrededor del mundo sobre suspensión de determinados tipos de actividades académicas, culturales, espectáculos públicos, centros de comida, restaurantes, etc. Pero sí hay que analizar, como ya lo hemos hecho en la academia y lo han hecho otros expertos y lo han hecho organismos internacionales, las irregularidades desde el punto de vista jurídico que contiene este decreto. Bueno, para hacer este análisis indudablemente tenemos 2 instrumentos. En primer lugar, la propia Constitución de Venezuela, pero es que la propia Constitución de Venezuela abre en el artículo 339 la ventana para que entre el derecho internacional directamente en la Constitución cuando nos dice que los estados de excepción deben cumplir con las exigencias, con los principios y las garantías establecidas en 2 instrumentos internacionales muy importantes, 2 tratados. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La primera observación que hemos hecho en la academia, y como les digo, se ha hecho por varios expertos y órganos internacionales, es que aún antes de que apareciera publicado este decreto en la Gaceta Oficial, se comenzaron a dictar una serie de medidas restrictivas de la circulación de personas y de vuelos, sin cumplir con el requisito de contar con anterioridad con un acto jurídico debidamente publicado y del conocimiento del público, lo cual indudablemente hace calificar a esos actos que se dictan como vías de hecho y que en nada contribuye a enfrentar la crisis. En segundo lugar, es muy importante, inclusive por la experiencia venezolana, que en la Constitución se incluyó que expresamente los decretos de estados de emergencia deben contener las regulaciones de cómo se afecta y cómo se ejerce el derecho durante ese estado de emergencia, en este caso, este estado de alarma. Las medidas que restringen los derechos, por ejemplo, aunque no se diga en el decreto de estado de alarma, se está afectando derechos como la libre circulación, derechos como la actividad productiva, el derecho
al trabajo, el derecho a la libertad de circulación, la libertad económica, etc. Sin embargo, no hay una regulación del ejercicio de esas actividades, sino que se dice que se dictarán otras medidas, pero a diferencia de cómo ha ocurrido en países como España, que se van dictando regulaciones detalladas, se queda en 1 o 2 decretos, pero no hay una regulación detallada. En tercer lugar, este decreto delega indebidamente en la presidencia, en la vicepresidencia ejecutiva, las regulaciones subsiguientes. Y no es posible delegar este tipo de facultades que la Constitución reserva al presidente en Consejo de Ministros, como tampoco es posible delegarlo a ministros, como hemos visto. En cuarto lugar, hay algunas normas en blanco, como por ejemplo, que dan facultades abiertas a órganos de seguridad pública para tomar medidas inmediatas, sin establecerse, como decíamos antes, los protocolos o los procedimientos a través de los cuales se van a llevar a cabo para que no se cometan arbitrariedades, pero al mismo tiempo para que no se contaminen las personas que ejercen la seguridad pública. Hay una especie, en quinto lugar, de autohabilitación del propio presidente, como si estuviéramos ante una suerte de ley habilitante, que en derecho es otra cosa, que en todo caso da la Asamblea Nacional, para dictar otras medidas convenientes. Bueno, recordemos que las medidas que se pueden dictar no son las convenientes, sino las estrictamente necesarias y adecuadas. El decreto, por último, en estas observaciones, dispone la posibilidad de que se suspendan procedimientos administrativos, pero no hay una regulación de aquellos que en todo caso no deben suspenderse en beneficio de lo que llamamos los administrados, en beneficio de los derechos de las personas, y no ha habido una regulación adecuada de otros procedimientos como materia tributaria, para precisamente con toda esta distorsión que se ha causado se puedan rediseñar los calendarios de declaración y pagos de impuestos. Bueno, otra observación importante que debemos hacer es que se ha afectado el normal funcionamiento de las instituciones del Estado. Y vamos a hacer breve referencia a 2 de ellas, que son el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y ambas tienen que ver con el ejercicio de derechos fundamentales. No podemos hacer esta observación fuera del marco contextual que las rodea, como si estuviéramos haciendo un análisis abstracto o abstraído de la situación de Venezuela. ¿Por qué? Porque indudablemente que en el mundo se ha afectado el funcionamiento de los parlamentos y de los congresos, los cuales muchos de ellos se han comenzado a reinventar en materia de quórum, en materia, lo vemos, el Parlamento británico funcionando de manera virtual. Otros parlamentos han disminuido su quórum para poder funcionar, y hemos visto casos como en Argentina, donde inclusive los parlamentos provinciales están funcionando de esta manera. En el caso de Venezuela es muy importante que la Constitución establece que los estados de excepción no interrumpen el funcionamiento de los órganos del poder público. Pero el marco contextual de Venezuela, ¿cuál es? Bueno, que la Asamblea Nacional, que representa la soberanía popular, que representa la elección y los elegidos mediante elecciones legítimas, está desde el año mismo de su elección, el 2015, intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha vaciado sus competencias jurídicas, legislativas y de control, las ha desconocido. Pero al mismo tiempo, además del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional Constituyente, convocada de manera inconstitucional, electa de manera inconstitucional, desde el 2017 ha dictado inclusive leyes invadiendo la facultad legislativa de la Asamblea Nacional. Y como vimos anteriormente, el propio Ejecutivo Nacional, con el estado de emergencia económica y ahora con este estado de alarma, ha dictado una serie de medidas. Entonces, es importante que inclusive este decreto, que debía ser enviado a la Asamblea Nacional para que considerara su aprobación o improbación, en el texto mismo del decreto no se dispone el envío a la Asamblea Nacional y sin embargo se dispone su envío al Tribunal Supremo de Justicia.
cuando expresamente la Constitución así lo dispone. Hay una violación que afecta la validez de este acto que está sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, también muy brevemente, los tribunales de justicia que involucran el derecho de las personas de acceso a recursos efectivos, y además debo advertir que es un derecho que no puede restringirse ni suspenderse conforme a la Constitución, a la Ley Orgánica de Estados de Excepción, ni al derecho internacional. Las resoluciones que ha venido dictando el Tribunal Supremo de Justicia prácticamente comienzan por declarar que no se, en ningún tribunal del país se dé despacho. Hasta la última que pude acceder que se dictó estaba vigente hasta el día de ayer y permanecen en suspenso las causas. Hay algunas regulaciones especiales en materia penal y de amparo constitucional, pero en todo caso han sido sometidos a un régimen limitado de guardias rotatorias, y la respuesta en definitiva que hemos obtenido es que inclusive los tribunales penales no están funcionando para las segundas y terceras etapas de los procesos penales. ¿Cómo se podría solventar el funcionamiento de los tribunales? Bueno, precisamente mediante su funcionamiento digital o telemático, que no se ha implementado en Venezuela. Y el último comentario tiene que ver en consonancia con lo que hemos dicho hasta ahora, con lo que se conoce internacionalmente como los estados de excepción o de facto. Es decir, no solamente lo que leemos en un decreto es lo que se aplica en la práctica, sino que en la práctica se aplican otras medidas que no están contenidas en el decreto, por lo que una lectura meramente abstracta del decreto no nos dice lo que está pasando en la realidad. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya lo advertía el 9 de abril ante el Consejo de Derechos Humanos, cuando señalaba que algunos países han dictado poderes ilimitados con ocasión de la emergencia, no sujetos a revisión, con el peligro de que seguirán en vigor incluso después de la emergencia. Bueno, respecto a Venezuela, hace apenas una semana, 10 relatores de Naciones Unidas declararon que la emergencia sanitaria no es excusa para seguir restringiendo derechos humanos en Venezuela. Pues bien, hay una serie de hechos y medidas que afectan derechos fundamentales, como hemos dicho, algunos de ellos no restringibles, como por ejemplo la libertad de información, la libertad de expresión. Y vemos como, por ejemplo, durante la pandemia se han producido inclusive más detenciones que antes de la pandemia. Si vemos las cifras que nos da Provea con relación a 34 detenciones arbitrarias durante la pandemia para el 7 de abril, 7 miembros del personal médico. Y hay una lista con nombres de médicos, enfermeras, personal médico, que simplemente por poner una nota en un WhatsApp han sido afectadas su libertad personal. El Foro Penal venezolano nos habla que hasta el 7 de abril había habido 99 detenciones, incluyendo 16 desapariciones forzadas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa nos informó al 3 de mayo que desde el 16 de marzo se han producido 22 detenciones arbitrarias contra periodistas y reporteros gráficos, 21 casos de agresiones y 9 censuras contra medios de comunicación social. Igual nos informa en días recientes Espacio Público. Bueno, esto en palabras de la secretaria del Colegio Nacional de Periodistas del Valle Canelón, se traduce en lo que ella declaró para BBC Mundo, cito: el gobierno busca infundir miedo a los periodistas para que en los medios se imponga la autocensura. Una autocensura que ha inclusive pretendido extenderse hasta la investigación científica con una resolución conjunta de los Ministerios de Salud y Ciencia y Tecnología, donde se sujeta la investigación científica a un registro oficial y a unos comités de ética. Para terminar ya por razones de tiempo, simplemente diré que las medidas que deben dictarse por parte de los estados deben ser medidas para proteger la salud, para
prevenir el contagio y para tratar la enfermedad, con un acceso, por decirlo así, universal de las personas y los ciudadanos a los servicios de salud. Y lo que notamos en Venezuela es que estas regulaciones de la pandemia han sido dictadas más para regular y controlar la actividad de la población y no para mejorar el sistema de salud, ni los servicios públicos, ni los obstáculos para la producción y distribución de alimentos, lo cual indudablemente, como ha sido mencionado, se ha incrementado con la escasez de la gasolina que ha afectado y que sigue afectando independientemente de las medidas de la pandemia, aunque no esté contenido en este decreto. Muchas gracias. Gracias al doctor Carlos Ayala Corao por su brillante exposición y por, nos llevamos la triste percepción de la degradación de la institucionalidad democrática y de los atentados al Estado de Derecho en la regulación defectuosa de la emergencia sanitaria en Venezuela. Para continuar con el foro tiene el uso de la palabra la doctora Sari Levy Carciente. La doctora Levy es individuo de número y vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y exdecana de la Facultad de Derecho de Economía de la Universidad Central de Venezuela. La doctora Levy intitula su intervención Contagio económico por COVID. Manifiesto mi reconocimiento a los organizadores por esta valiosa iniciativa y naturalmente mi satisfacción por hablar por la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Efectivamente, cuando revisamos en estos tiempos lo que nos está pasando con esta pandemia, nos damos cuenta de que ha habido un traslado geográfico de su impacto y siendo que al principio tenemos un brote en China, esto se fue trasladando al resto de Asia, Europa, América, hasta que copó, por decirlo de alguna manera, el planeta entero. Las medidas, este contagio que afectaba a la población llevó principalmente a medidas de confinamiento y ese confinamiento y el planteamiento de ampliar la distancia interpersonal ha generado unos impactos muy importantes a nivel económico que han tratado de ser compensados a través de algunas políticas públicas y determinados programas. Pero la verdad es que cuando hoy en día estamos revisando el impacto de esta pandemia, vemos que desde el punto de vista de la salud, la economía, todo lo que va a ser la dinámica sociocultural y también una serie de elementos de geopolítica, se ve que van a ser definitivamente impactados. En el plano económico podemos ver sus efectos tanto a nivel macro, micro, en la economía real, en el circuito financiero, por supuesto, los impactos socioeconómicos y psicosociológicos. Y partiendo del lugar en el cual esta pandemia tuvo su primer brote, China, es importante porque China hoy en día representa más del 16% del Producto Mundial e impulsa el 35% del comercio. Esto significa que cuando China se paraliza, generó un impacto de disrupción en todas las cadenas productivas de las que ella participa. De igual manera, hay una participación importante en sus flujos financieros y en sus flujos de personas, porque hoy en día son muchas las personas que vuelan desde y hacia este país asiático. Por lo tanto, rápidamente se empezó a evaluar las tasas de crecimiento mundial, las cuales fueron revisadas todas a la baja. Y si bien en este momento hablamos de que para este año habrá una caída del 3% a nivel mundial, hay regiones como la europea, Norteamérica y Latinoamérica y el Caribe que van a tener situaciones mucho más críticas.
Por supuesto, estos no son sino proyecciones y vamos a ver realmente cuando empiece la flexibilización del confinamiento, cómo reaccionan los aparatos productivos y las dinámicas de consumo a nivel mundial. Ya estamos viendo que hay un número de sectores claramente afectados, algunos un poco menos, pero definitivamente lo que más preocupa es el grado de desempleo que se está generando en todas partes del mundo. Por supuesto, otra variable que revisamos en economía es lo que llamamos la confianza del consumidor, que ha estado algo más volátil, pero afortunadamente no tan grave como en otras crisis. La revisión del comportamiento de los precios de los metales industriales ha tenido su retroceso, pero no tan fuerte como los que tuvo hasta el año 2016. He ahí que la confianza de negocios todavía se mantiene más o menos estable. Por supuesto, hay una cantidad de elementos que están todavía en proceso y uno de los grandes temores es la acumulación de vulnerabilidades en las distintas economías. De una u otra manera, todas estas políticas que se están realizando pueden ser, por un lado, insuficientes como por el otro lado en exceso, lo cual va a generar cierta transmisión a nivel bancario, en lo que algunos han denominado la posibilidad de un cisne blanco. De igual manera, tenemos un temor de lo que puede ser una transmisión bursátil, tanto por los cambios efectivos en el valor de las acciones de las empresas que ahí participan, como por las expectativas. Lo que sí estamos viendo es lo que se denomina un vuelo hacia la seguridad y aquellas regiones con niveles de riesgo más elevados están padeciendo salidas importantes de capital. La volatilidad en los primeros meses fue muy fuerte y afortunadamente este último mes ha tenido cierto retroceso. Y como pueden ver en pantalla, todos los índices bursátiles, los principales del mundo, sufrieron importantes recaídas en marzo y abril y han logrado cierta recuperación para el mes de mayo. Pero como les decía, el impacto socioeconómico es el que centra en este momento nuestra atención y es que estamos hablando, según la Organización Internacional del Trabajo, de más de 436 millones de empresas que van a cerrar después de este periodo, con lo cual estaremos hablando de 300 millones de empleos que se van a perder. El impacto en la pequeña y mediana empresa, por supuesto, va a ser mucho más fuerte que para la gran empresa. Y esto significa la intensificación de los problemas de los sectores más vulnerables de la sociedad e impactos negativos en la desigualdad social. En particular, cuando revisamos lo que son las caídas del empleo, nos damos cuenta que la caída del empleo en este periodo ha sido sumamente rápida y profunda, lo cual nos habla de que vamos a necesitar más de una década para poder recuperar lo que se ha perdido en tan solo un par de meses. Es por ello los gastos, o mejor dicho, los paquetes de ayuda que han sido desarrollados por la mayoría de los países del mundo, que en algunos casos, como en Malta y Japón, superan el 20%, y en los países norteamericanos y de Europa, pues están entre el 10 y el 18%. Pero naturalmente, quizás el que más hemos escuchado por nuestra cercanía es el caso norteamericano, el cual ciertamente es muy importante, pero que simultáneamente estamos viendo que se mantiene a la baja el precio del dinero, y esto nos está hablando de dos cosas: que la política monetaria no podrá ser utilizada como mecanismo de reactivación después del levantamiento del confinamiento, y también que hay lo que se llama un sesgo al presente frente al futuro en todas las decisiones. Por supuesto que todos estamos padeciendo y estamos, por decirlo de alguna manera, transitando esta tormenta, pero la verdad es que no estamos transitando la tormenta en el mismo barco. Hay países, y por ejemplo los países de la región de América Latina y el Caribe están por supuesto en condiciones mucho más precarias para enfrentar lo que puede ser que si nos comparamos con los europeos o el
norte de América. Nosotros somos países con un alto nivel de desempleo y precarización laboral, con bajos salarios, con inmensas fallas en lo que tiene que ver los sistemas sanitarios y además muy dependientes en algunos casos de actividades como el turismo, que en este momento está seriamente paralizado, y de las remesas. Entonces estamos hablando de ciertas áreas que estaban siendo activadas como mecanismos para absorber mano de obra que ahora pudieran no servirnos para este año y en la visión que se nos plantea en el corto plazo. Por supuesto, Venezuela dentro de este contexto está en condiciones aún más delicadas. Llevamos más de 7 años en depresión económica continuada, habiendo perdido estamos a niveles de un 70% menos de nuestro Producto Interno Bruto. Tenemos las cadenas productivas nacionales desmanteladas y desconectadas globalmente. Hay un colapso de los servicios públicos, de los servicios básicos sumamente importante, y ahora a todo esto se nos suma la ausencia definitiva de la gasolina, que hace que la dinámica tanto de protección de la salud como de futura activación económica sea ciertamente complicada. Por supuesto, las cuentas fiscales están en cero, por lo tanto es muy poco lo que se puede hablar de apoyo fiscal, tanto en transferencias directas como de apoyo a nivel sanitario hospitalario o de los pagos a las nóminas de las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, si bien se señaló que no se iba a cortar por falta de pago los servicios básicos, en estos días hemos visto fuertes manifestaciones por el incremento tan importante en los precios. Y lo que estamos viendo es que tenemos que enfrentarnos a una relajación del confinamiento, pero dentro del país lo vamos a hacer con inmensos grados de incertidumbre. A nivel mundial, pues obviamente estamos trabajando lo que se ha llamado evaluar lo que es el aplanamiento de la curva, pero ha llegado un momento que la extensión en el tiempo del confinamiento es imposible y hay que reconocer que tanto la medicina como la economía salvan vidas. En el primer caso hablamos de la salud de los individuos, en el segundo caso de la salud de las sociedades, tanto en el presente como en el futuro. Dicho sea de paso, hay muchas críticas a los mecanismos de confinamiento general que se han realizado a nivel mundial, y mucho se habla de preferir los confinamientos selectivos, e inclusive hay una visión crítica de las políticas económicas tomadas porque han atendido la emergencia, pero no se han elaborado verdaderos proyectos para qué hacer después de levantado el confinamiento, dada la situación generada. Y bueno, levantado el confinamiento, todos esperamos naturalmente cierta recuperación, pero lamentablemente una recuperación rápida no parece ser la que vamos a tener la suerte de tener. Más bien hablamos de recesiones lentas y progresivas y posiblemente incluso una depresión. Ellos y los nuevos brotes nos generan una importante inestabilidad en el proceso de recuperación. Levantada la cuarentena, pues las preocupaciones macroeconómicas globales son la deflación por falta de capacidad de compra, pero también una posible presión inflacionaria por toda esta emisión sin respaldo productivo que se ha hecho a nivel mundial. El aumento de deuda gubernamental de una u otra manera va a ser pagada con impuestos, y el aumento de la desigualdad y destrucción de clases medias nos habla de una desigualdad muy grave. Y un elemento que no quiero dejar de mencionar es lo que llamamos el costo intergeneracional en la atención de esta pandemia. Es decir, estamos emitiendo importantes niveles de deuda, pero van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, quienes van a pagarla. Entonces, como resultado agregado, vamos a ver un conjunto de presiones, tanto a nivel económico, social y geopolítico, que atentan contra la estabilidad. Por lo tanto, debemos estar altamente atentos. La nueva normalidad apunta a ser una economía
sin contacto o al menos con menor contacto, donde la empresa y los sectores productivos, más allá de su eficiencia, han de evaluar su resiliencia ante situaciones como esta, y en la que veremos una mayor presencia gubernamental. De por sí, los sectores atractivos van a ser revisados totalmente, y en particular aquellos en los cuales el distanciamiento social es bajo. Y por último, el comportamiento del consumidor. Por un lado, entendemos que el mecanismo de protección y ahorro se va a elevar, pero eso también, desde un punto de vista masivo, significa una mayor lentitud en los procesos de recuperación. No quiero dejar de destacar lo que considero es muy importante como una lección que debemos aprender, y es la importancia del monitoreo global, sobre todo en temas de salud mundial, la relevancia de la investigación tanto básica como aplicada. Es muy fácil voltear en medio de una pandemia a los centros de investigación y universidades y exigirles o pedirles tratamientos y vacunas instantáneas, pero eso significa un esfuerzo continuado por años de trabajo constante de investigadores que deben ser remunerados, y en ese sentido la valoración de los derechos de propiedad intelectual es un elemento a considerar. De por sí vamos a vivir patrones de conducta, y eso va a ser una inversión importante en los sectores productivos, en todo lo que significa el cambio tecnológico. No cabe duda que esta ha sido una crisis sin precedentes y no tenemos respuestas preestablecidas, pero es importante que tratemos de levantar la mayor cantidad de datos para que esas decisiones sean tomadas con base, y más allá de las acciones escogidas, tenemos que siempre considerar las tentativas y evaluarlas continuamente, dadas las precauciones, porque estamos no jugando con papeles ni números, estamos jugando con vidas. Muchísimas gracias. En la próxima intervención tenemos la participación del doctor Werner Corrales. El doctor Werner Corrales es individuo de número de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, especialista en desarrollo y globalización, exministro de Planificación, de Comercio Internacional y de Fomento, exembajador en la Organización Mundial de Comercio y en la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Es asesor senior de la UNCAD y jefe del área de desarrollo del Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible de Ginebra. La intervención del doctor Corrales se circunscribe al título "Los retos de la reconstrucción de Venezuela en los escenarios post-pandemia". Dar gracias a los organizadores, a Universitas, al Comité Interacadémico y a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat por hacerme el honor de representarla en este foro. Yo voy a hablar de cómo la pospandemia influirá en aquello que los venezolanos seguramente estaremos intentando hacer en los próximos años, lo que muchos venezolanos han llamado la reconstrucción. En efecto, después de muchos años en los cuales, como ha dicho la profesora Sari Levy, muchos años en los cuales se ha venido destruyendo la economía, las instituciones, el tejido social venezolano, lo que deberemos estar haciendo, y lamentablemente en unos escenarios también de crisis post-pandemia, lo que deberemos estar intentando hacer es recuperar hacia el desarrollo. Lo que intentaré sobre todo hacer es mostrar qué oportunidades o qué amenazas nos ofrecen los diversos escenarios post-COVID que se nos van a presentar. Voy a hacer una presentación realmente muy corta sobre lo que significa el problema, la crisis de desarrollo en la que tenemos ya 40 años, y más bien voy a reservar la referencia de ellas por si acaso hay algunas preguntas. Como antecedente, las propuestas sobre estrategias de desarrollo que están implícitas en la presentación son el resultado del trabajo de 10 años
de un enorme grupo de profesionales que hemos explorado qué puede traernos el futuro y cómo construirlo para el beneficio, para la realización de todos los venezolanos. Caracterizaré los escenarios internacionales en variables o en procesos que sean relevantes al esfuerzo que estaremos haciendo. Voy a evitar hacer mención a otras variables que pueden ser importantes en otras circunstancias, pero solamente me voy a referir a aquellas que son relevantes para lo que estaremos intentando hacer. Y terminaré con unas conclusiones acerca de cómo enfrentar los retos que puede haber de esos escenarios. Voy a dividir en tres partes la presentación. La primera, muy corta, es respondernos la pregunta de si tenemos que reconstruir a Venezuela o construir un nuevo estilo de desarrollo. La segunda es la caracterización muy simple, muy sencilla de los escenarios globales en los cuales vamos a estar intentando la construcción de ese futuro, y las conclusiones, como antes anuncié, de cómo enfrentar los retos que enfrentaremos. Venezuela necesita construir y transitar un nuevo estilo de desarrollo. No basta plantearse la reconstrucción como muchos compatriotas dicen. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido un estilo de desarrollo en el cual se dé especial prioridad a no se haga agente de su propia vida y para que todos progresemos en paz. Por el contrario, en los últimos 40 años, pero sobre todo en los últimos 20, se ha intentado crear como una confrontación entre quienes se quedan atrás, porque los que han avanzado serían culpables de que ellos se hubiesen quedado atrás. La creación de capacidades humanas no ha tenido la prioridad que debió en Venezuela en los últimos 40 años. Un segundo rasgo de ese nuevo estilo de desarrollo es una economía fundamentalmente privada con una escala significativamente mayor. Lamentablemente, desde los años 70, desde los años 60 del año pasado, del siglo pasado, comenzamos a limitar la escala de la economía en una estrategia por obtener beneficios mayores por la exportación por barril exportado de petróleo, parte del enfoque económico que debemos superar. Y una economía que crezca sostenidamente con muy baja inflación y en armonía con la naturaleza. Tampoco hemos tenido realmente una economía que crezca en armonía con la naturaleza. Y por último, en soporte de lo anterior, tenemos que construir una institucionalidad que tampoco hemos tenido, porque la de los últimos 40 años ha sido propiciadora del populismo clientelar y ha venido colocando al Estado, a los ciudadanos al servicio del Estado, y lo que tenemos que construir es una institucionalidad en la cual el Estado esté al servicio de los ciudadanos, proteja su libertad, sus derechos y sus iniciativas. Hay tres grandes estrategias de desarrollo que plantea que hablé, que hemos tomado 10 años trabajando en esto: una estrategia de desarrollo de capacidades, una estrategia de reconstrucción del tejido social, en la cual es importantísimo el lograr despolarizar y promover la cooperación social, y eso lleva implícito que hay que hacer que todos progresemos y que vaya desapareciendo la pobreza, y una estrategia de reforma institucional en la cual el Estado tiene que cambiar. Debe haber políticas para relegitimar a Venezuela en el mundo. Venezuela se ha aislado del mundo en los últimos 20 años. Crear un marco democrático para la Fuerza Armada Nacional, superar el populismo y el rentismo clientelar que está en la base de todos los defectos de la institucionalidad con la que hoy contamos. Los escenarios globales en los que deberemos iniciar el futuro, decía que voy a intentar caracterizarlos con base en pocas variables que sean muy relevantes para lo que vamos a estar los venezolanos intentando hacer en los próximos años. Primero, cómo
progresan los conflictos geopolíticos en el mundo, si es que se profundizan o se genera cooperación, si es que se asume un nuevo modelo de desarrollo global o se sigue haciendo negocios como siempre, business as usual, y cómo son las trayectorias del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Con base en esas tres grandes características voy a definir unos escenarios. ¿Por qué? Porque ellas van a estar afectando en pro o en contra los esfuerzos que estaremos haciendo por una nueva inserción de Venezuela en el mundo, por una nueva manera de relacionarnos con el mundo, van a afectar los esfuerzos que estaremos haciendo por complejizar la economía productiva venezolana y hacerla sostenible. Y por último, van a afectar en grado sumo la gobernabilidad, la cohesión social y la estabilidad política interna. Esos son los tres grandes procesos que con los que voy a intentar hacer la caracterización de los escenarios. Ustedes pueden ver con las flechas que he mostrado cómo se espera que se produzca esa influencia sobre los procesos que estaremos intentando construir los venezolanos. Pero sobre todo en el corto y mediano plazo, esos tres procesos, los conflictos geopolíticos, el nuevo modelo de desarrollo global, si es que se decide asumir uno, y la trayectoria que lleve el desarrollo de la ciencia y tecnología, van a expresarse a nivel internacional en el corto y mediano plazo, se van a expresar con una determinada velocidad y carácter del crecimiento, de la recuperación del crecimiento global, y van a afectar de una manera determinada los mercados de energía, de los cuales somos altamente dependientes, por lo menos en el mediano, hasta el mediano plazo. Van a afectar también, o se van a expresar también esas tres grandes tendencias, se van a expresar en la ocurrencia de grandes calamidades y desastres en el mundo. Algunos escenarios van a favorecer que sean más frecuentes. Dentro de calamidades no solo incluyo los desastres relacionados con fenómenos naturales, sino también calamidades, por ejemplo, que puedan provenir de una aceleración o de una intensificación de los intentos de desestabilización a través de terrorismo internacional, porque están muy asociados a los conflictos geopolíticos, y en Venezuela no estamos exentos de ello. Y por último, se van a expresar en una mayor o menor gravedad de las tensiones sociopolíticas que se den, por ejemplo, en el resto de Sudamérica y en países con los que tenemos unas relaciones muy intensas, como es el caso de Italia, de España y de Francia. Y a partir de allí se van a expresar o pueden generar presiones específicas, por ejemplo, que profundicen los conflictos internacionales que se expresan en Venezuela. Venezuela es hoy en día terreno de conflictos internacionales. Se profundizarán o se harán más leves en la medida en la que se asuma en el futuro uno u otro escenario. Se van a expresar o van a tener una influencia en el vigor con el que podamos lograr la recuperación económica en Venezuela y en la prontitud con que ella comience a lograrse. Y por último, se van a expresar en Venezuela o van a generar influencias en la gravedad de la tensión interna. Y he puesto una pregunta que es muy importante. ¿Volveremos al populismo clientelar que nos llevó a los desastres a comienzos del presente siglo? Después de superarlos, volveremos a ellos como efecto de lo que nos pueda suceder, expuestos como estaremos a estos escenarios. Comienzo con un primer escenario. Voy a explorar solamente efectos, expresiones y efectos de corto, mediano plazo. Y asumo en este escenario que se impone parcialmente la cooperación global y se inicia la implantación de un nuevo modelo de desarrollo. Podríamos decir que este es un escenario
por llamarlo de una manera optimista. Se ha hablado mucho de el modelo, un nuevo modelo de desarrollo en respuesta a que las sociedades de todo el mundo se han dado cuenta de que estuvimos por muchos años reduciendo la prioridad que tenían políticas sociales, políticas que tenían que ver con la solidaridad social o políticas que tenían que ver con la resiliencia de las sociedades, como eran las políticas de salud y las políticas de seguridad social. Ellas perdieron muchísima prioridad frente a las políticas de competitividad. Y eso se vio, la autocrítica está siendo hecha en este momento por los gobiernos de Holanda, de España, de Italia, de Francia, por todos los gobiernos europeos. Eso se vio realmente, tuvo un efecto en que había una altísima vulnerabilidad de aún las sociedades desarrolladas por haber reducido la prioridad que se daba a políticas de solidaridad y políticas de resiliencia social. El nuevo modelo de desarrollo del que se viene hablando, y se ha escrito muchísimo sobre esto en los Estados Unidos, en los países desarrollados y en toda América Latina, el nuevo modelo de desarrollo tiene que ver básicamente con dos rasgos que varían. Uno, qué importancia relativa se le da a las políticas de solidaridad social, de protección social, en fin, y qué importancia se le da a las políticas de competitividad. Y la otra es qué tanto pensamos en el ambiente, qué tanto pensamos en la sostenibilidad del desarrollo. Ha habido artículos muy buenos, en general artículos académicos, y solamente en Europa se han visto manifestaciones de la gerencia de empresas y de los sectores públicos con relación a esto. De hecho, en la Unión Europea ya se plantea una estrategia para la recuperación verde. Pero además, en cuanto a la cooperación de las potencias que venían enfrascadas en guerras comerciales que tenían un trasfondo geopolítico y que además se expresaban en medidas geopolíticas de las potencias, también se ha discutido mucho que puede haber una cooperación inmediata, al menos de dos de las potencias, de Rusia y los Estados Unidos, intentando, por así decirlo, curarse en salud frente a la crisis económica que ya despegó en todo el mundo. Si se produce cooperación de dos potencias, de todas maneras, no es de esperar que se frene el crimen global, que en algunos casos del enfrentamiento geopolítico viene siendo aliado en países subdesarrollados, en los países de América Latina, pero también en algunos países del Medio Oriente y en los países africanos. Entonces, en cuanto a la resolución de los conflictos geopolíticos, la hipótesis de este escenario es que hay una posible cooperación entre dos potencias, pero no se detiene el alza que venimos viviendo de hace unos años del crimen global. Se plantea que se comienza con el modelo de Green Recovery de los europeos y se da un giro solidario al modelo económico que se inicia en Europa. Perdón. La ciencia y tecnología ya se ve el desarrollo, la trayectoria futura de los avances científicos y tecnológicos va a acompañar a los nuevos modelos de relación y distanciamiento social. Eso se va a ver sobre todo en los desarrollos urbanos, en todas las expresiones de comunicación intensa que están en los servicios, por ejemplo, en los servicios de esparcimiento, turismo, etc. Esas son las hipótesis de las nuevas tendencias globales y sus expresiones, perdón, aquí he tenido un problema de... Bien, sus expresiones en el mediano y corto plazo pueden verse en una recuperación pronta del crecimiento global.
a partir de que ha habido una cooperación. Pero de todas formas, los cambios que se venían observando en los mercados de energía hacen que la recuperación de los precios y de las demandas en los mercados de energía no puedan esperarse para el corto plazo, y eso va a tener un efecto sobre nuestra capacidad de recuperación inmediata. Se puede esperar que haya reflujos de pandemia. Los especialistas que me han precedido saben cómo se ha escrito literatura sobre el hecho de que el siglo XXI será un siglo muy probablemente de pandemia. Se venía diciendo desde antes de la explosión de la COVID-19. Y se podría esperar que haya actos terroristas puntuales, pero frecuentes. Por último, la expresión de este escenario a nivel de Sudamérica y de Europa, de los tres países que antes mencioné, España, Italia y Francia, es de que habrá tensiones sociales muy altas que darán origen a un fortalecimiento del populismo tanto de izquierda como de derecha. El simple hecho de que va a haber un desempleo altísimo, que la doctora Levy mostró en su presentación cómo se espera que se va a expresar, va a generar tensiones políticas internas y va a abrir el paso a la reaparición, por ejemplo, en Sudamérica, del neopopulismo. El populismo, tanto de izquierda como de derecha, se apoya en las frustraciones de las mayorías. No intenta resolverlas, sino exacerbarlas para llegar a asumir el poder. Y en Venezuela, los procesos que se van a ver afectados, o se van a ver afectados los tres procesos que antes mencioné, Venezuela puede pasar a ser sitio de un conflicto global de baja intensidad y de baja intensidad también en el terrorismo y la droga. Puede haber una recuperación económica robusta a mediano plazo 8, 10 años, pero en el corto plazo no. Y va a haber una tensión social, habría una alta en el corto plazo. El populismo tendería a ganar terreno. En el escenario B, le voy a pedir al doctor Corrales que vaya acelerando la terminación sí, de la... porque tenemos estoy por cerrar. Gracias. Estoy por concluirla, doctor, perdón. En el escenario B, las tres variables que aparecen acá en verde cambian. Se profundizan los conflictos geopolíticos, se hacen alianzas regionales con el crimen global, las iniciativas del Green Recovery son muy aisladas y el modelo de ciencia y tecnología sigue el mismo curso. Se produce, por lo tanto, una recuperación tardía del crecimiento, hay reflujos de pandemias y las tensiones sociopolíticas y el neopopulismo se hacen aún más fuertes. Aquí Venezuela se viviría como un espacio de conflicto global de alta intensidad y también de alta presencia del terrorismo y la droga. La recuperación del Producto Interno Bruto y del empleo sería débil y no extendida, sería limitada a algunos sectores y habría una gravísima tensión social, una amenaza seria de dictadura populista. Las amenazas que pueden llevarnos al fracaso, que surgen de esos escenarios son: se puede profundizar el conflicto global en nuestro seno, podemos ser incapaces de atraer inversión privada y podemos ser incapaces de asegurar el progreso de todos y hundirnos en la violencia social. ¿Cómo enfrentarlos? Venezuela necesita un pacto de toda la sociedad, no necesita simplemente una colección de políticas económicas, necesita un pacto de toda la sociedad para asegurar el progreso de todos, porque lo que vamos a estar viviendo, si es que enfrentamos con cualquiera de estos dos escenarios el futuro, lo que vamos a estar viviendo es una tensión social potencialmente muy fuerte. Nuestra primera prioridad tiene que ser hacer que todos los venezolanos progresemos y comenzar a reducir la pobreza. Y para eso hace falta un pacto que tenga compromisos fundamentales en lo económico, en lo político, en lo social, en fin, un pacto para el progreso. Bernard Corrales, por su brillante exposición y por ponernos en perspectiva los retos que Venezuela afronta en la era post-pandemia del COVID-19.